Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. Saludos para toda la gerencia de esta Z101, saludos para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país. Gracias a la empresa Coca-Cola por la invitación anoche para su evento en el que se anuncia las que serán las actividades de la celebración de la Navidad Coca-Cola Bepensa, esa gran empresa nacional. Anoche estuvimos compartiendo con su personal ejecutivo, así como con su personal en el área de las comunicaciones. La verdad que pasamos un agradable momento. Gracias por la invitación a esa gran empresa de la República Dominicana. Bueno, se había estado especulando en las últimas horas la posibilidad, sobre todo Estados Unidos, había anunciado que estaba a punto de concretarse un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbollah. Hezbollah, que ha estado combatiendo con Israel en el sur del Líbano. Pues anoche, dicen que madrugada del miércoles, allá hora de Israel, finalmente eso se hizo realidad. Se concretó ese acuerdo que fue anunciado en una aparición especial desde la Casa Blanca, primero por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y concomitantemente allá en Israel apareció también el primer ministro Benjamín Netanyahu, pues ratificando, reafirmando ese acuerdo y sobre todo indicando los términos en que el mismo ha sido planteado. Según lo que anunció el presidente Joe Biden desde la Casa Blanca, Israel y Hezbollah habrían accedido a un desarme del sur del Líbano en una fase inicial de 60 días. Correcto. O sea, se trata de un acuerdo en principio de alto al fuego de 60 días, aunque el presidente Biden dijo que el acuerdo tiene toda la perspectiva para hacerse permanente, pero en principio son 60 días. Durante ese periodo, las tropas israelíes se retirarán del sur del Líbano y Hezbollah se replegará al norte del río Litani, cumpliendo con la retirada de personal armado desde la línea azul que estipula la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, establecido tras la guerra del 2006. Correcto. Eso es lo que contempla específicamente. Ahora, este acuerdo llega después de más de 3.500 muertos en el sur del Líbano. Dicen los reportes que más de 1.200.000 desplazados en el Líbano. En Israel, y ahí es donde se ve la disparidad de las fuerzas que han estado combatiendo. Mientras en el Líbano se reportan 3.500 muertes, en Israel se reportan 78 muertes, 47 de las cuales, bueno, pues han sido civiles, según los reportes. Eso indica la disparidad entre que se ha expresado en los combates, donde definitivamente las fuerzas israelíes han sobrepasado por mucho a las fuerzas de Hezbollah que le han estado combatiendo. Fue una guerra que comenzó con intercambios esporádicos de misiles desde el Líbano hacia Israel, Hezbollah apoyando de alguna manera a Hamas en la Franja de Gaza, el enfrentamiento Israel-Hamas, Hezbollah apoyando a Hamas, disparando esporádicamente cohetes hacia Israel, e Israel respondiendo también con fuego de cohetes y de misiles hacia el Líbano. Pero en los últimos 3 meses ya el asunto pasó de intercambios esporádicos de fuego a una guerra total. Y es ahí donde se expresa ese balance de más de 3.500 muertes y prácticamente el sur del Líbano totalmente demolido
por los bombardeos israelíes que han sido incesantes, incluso hasta que anoche se llegó a la hora en que se había establecido que debía comenzar el acuerdo. Se estuvo combatiendo en la zona e Israel estuvo bombardeando incesantemente en áreas del sur del Líbano. Y también del norte, porque sí, Israel también aprovechó la parte previa a la negociación para debilitar, sobre todo, el sistema de túneles y de acceso que tienen desde Siria las milicias entrenadas, armadas y financiadas por Irán, que son las que han mantenido a todos estos grupos, a todos estos proxies. Y en el caso esencialmente de Hezbollah, hay que decir que a diferencia de Hamas era un verdadero ejército. Hay que agregar un elemento interesante a esto que estás contando, Rosendo, al pueblo dominicano. Cuando se terminó de negociar el documento, Israel exigió lo que se llama un side letter, una carta aparte, que se le agregara al acuerdo. Y tiene que ver con el hecho de que sí, las informaciones de inteligencia de Israel pueden ofrecer la información al comité de tregua que van a formar Francia y Estados Unidos de que Hezbollah se está rearmando, sí. Se rompe la tregua inmediatamente. O sea, no tiene que esperar que Hezbollah, como tiende a suceder en estos casos, se rearme, se vuelva a reabastecer y vuelva a tener capacidad de disparo de misiles que llegaron a ser 100 diarios. Habían bajado mucho en los últimos tiempos porque le habían destruido muchas plataformas. Desde que haya una prueba o capacidad de prueba de los sistemas de inteligencia de Israel de que ha llegado pertrechos o condiciones para generar nuevos ataques, se puede romper unilateralmente. Sí, el acuerdo lo plantea de manera muy directa. Si Hezbollah rompe lo que está planteado en lo que se anunció anoche, Israel tiene inmediatamente su legítimo derecho a defenderse, o sea, retomar la guerra. Este acuerdo entre Israel y el Líbano, Israel-Hezbollah, es un alivio, diría yo, a la situación tensa que se vive en el Medio Oriente, porque la guerra con Hamas continúa. E incluso ahora Israel anoche mismo anunciaba Benjamín Netanyahu que se llega a este acuerdo con Hezbollah, pero que va a concentrar ahora su atención más en la guerra con Hamas, que es a quien ellos realmente han querido erradicar, como ha sido el propósito desde que comenzó esa guerra hace ya más de un año, y también sobre su archienemigo, como lo consideran ellos, Irán, que van a concentrar también más su atención en Irán para desactivar en ese país cualquier atisbo que pueda significar un peligro a la supervivencia de Israel. Entonces, Estados Unidos, el presidente Biden, empeñado, y después que pasó el proceso electoral, bueno, pues incrementó su presión, sobre todo sobre Israel, para llegar a este acuerdo. Yo creo que Israel, de alguna manera, se resistió a la presión estadounidense mientras pasaban las elecciones, porque de alguna manera esta situación en el Medio Oriente influyó en el resultado electoral, porque si hubo dos temas que influyeron en el resultado electoral en Estados Unidos el pasado 5 de este mes de noviembre, fueron el tema migratorio y el tema de la guerra en el Medio Oriente. Ya pasaron las elecciones, aparentemente Benjamín Netanyahu y los radicales que gobiernan a Israel estaban interesados y veían la posibilidad de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, y a ellos les gustaría más negociar con Donald Trump que con los demócratas o con Joe Biden, y probablemente eso facilitó un poco que ahora Israel llegara a concretar ese acuerdo con Hezbollah. Esas son cosas que uno estima que pudieron haber influido, pero lo real es que ya hay un acuerdo de alto al fuego, por lo menos entre Israel y Hezbollah allá en el Líbano. Como decíamos, sigue la guerra contra Hamas y sigue la tensión con Irán. Mientras tanto, José Luis también lo narraba en sus comentarios, en sus titulares al principio, la situación Estados Unidos, México, Canadá, China.
Donald Trump amenazando con imponer impuestos, aranceles a las importaciones de todos esos países como una forma de presionar acuerdos, sobre todo con México, en lo que tiene que ver con lo migratorio y en lo que tiene que ver con el tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, le respondió inmediatamente a Donald Trump ayer. Les recordó que no es con amenazas ni con aranceles que se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas. A un arancel vendrá otro en respuesta. Eso pondrá en riesgo a empresas comunes, les respondió la presidenta de México. Estados Unidos, a través de su embajador en México, respondió la carta de la presidenta mexicana Donald Trump, recordándole a la presidenta Sheinbaum que el presidente de Estados Unidos en la actualidad es Joe Biden, que no es Donald Trump, y que por consiguiente todos los asuntos bilaterales entre ambos países tienen que seguirse tratando con el gobierno que está en la actualidad en la Casa Blanca. Aunque hay que decir que Donald Trump todavía no es el presidente, aún es electo, pero se está comportando ya como un presidente y está influyendo no solo en México, Canadá, sino en prácticamente todo el mundo. Llévatelo, Francis.